Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta que utilizamos en diferentes aspectos de la vida, en diferentes áreas del conocimiento y que nos facilita un poco el conocimiento, en nuestro caso, de la historia. Esa herramienta es la línea del tiempo. Vamos a ver primero qué es eso. Una línea del tiempo es una representación gráfica que permite ver, comprender, analizar secuencias de tiempo entre diferentes eventos. Las líneas de tiempo son herramientas visuales que nos permiten ordenar y explicar cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido en un determinado periodo de tiempo, por lo cual es muy útil como un recurso pedagógico, académico y demás. Entonces, esta herramienta nos permite que utilicemos diferentes temáticas del conocimiento y las podamos organizar de tal forma que vayan en una orden cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya poco a poco, primero el 1, luego el 2, luego el 3, un ejemplo. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo más puntual. Entonces, para realizar una línea del tiempo tenemos 5 pasos. El primero, vamos a identificar los hechos históricos y lugares que deseamos conocer o analizar. ¿Listo? El segundo paso, vamos a seleccionar los datos, las fechas relevantes acerca de estos acontecimientos que hemos seleccionado. Tercero, vamos a elaborar la línea del tiempo y vamos a organizar la secuencia de una forma ordenada, respetando una proporción matemática en la representación gráfica. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que los campos que deben haber en la línea del tiempo deben ser iguales, es decir, un espacio, por ejemplo, puede significar un año, pero todos esos espacios deben tener la misma proporción de tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo. Cuarto, vamos a colocar las fechas y luego los datos de forma muy breves, pero suficientes para comprenderlos. ¿Listo? Y por último, podemos agregar imágenes para complementar y presentar unos resultados de una forma mejor, más didáctica y más fácil de comprender. Pero vamos a ver un poco más allá los diferentes pasos. ¿Listo? Entonces, para seleccionar el periodo que deseamos representar. ¿Listo? Puede ser un día en específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea aparezca claramente con un inicio y un final, ¿cierto? Un ejemplo puede ser la vida de tus papás, de tus abuelos, un partido de fútbol, por ejemplo, donde tenemos claro que el minuto 0 es el inicio y el minuto 90 es el final. ¿Listo? Entonces, tener muy claro cuál es ese periodo de tiempo que vamos a representar. Escoger los aspectos o eventos más relevantes. ¿Listo? Entonces recordemos que en esta línea podemos visualizar y sintetizar, es decir, resumir, ser muy concretos con la información que vamos a representar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para ello debemos seleccionar la información que sea pertinente. Por ejemplo, en el ejemplo que les doy del partido de fútbol, entonces no vamos a contar cuántas veces la tocó el jugador o si corrió el jugador o no corrió el jugador. ¿Qué vamos a mostrar en esa línea del tiempo? ¿En qué minuto se hizo un gol? ¿En qué minuto fue el entretiempo? ¿En qué minuto hubo una tarjeta para un jugador o se expulsó a un jugador? Eventos y cosas que son significativas para el encuentro y la comprensión del encuentro como tal. ¿Listo? Vamos a usar una medida de tiempo, es decir, vamos a dividir la línea de tiempo en secciones que valgan lo mismo, que equivalgan lo mismo. Entonces, por ejemplo, si la línea vamos a representar, en este caso, una línea de un año, pues lo ideal sería representarla en 12 divisiones y cada división representa un mes del año. En el ejemplo del partido de fútbol que estamos hablando, podríamos hablar que podemos dividirlas en tiempos de 15 minutos o de 30 minutos para que sea no tan extensa, teniendo en cuenta que los eventos que suceden durante un encuentro de fútbol son muy puntuales en momentos muy exactos. ¿Listo? La información que da contexto a la línea del tiempo debe ser breve y concreta. Ejemplo, año y título del acontecimiento.
En este caso, el ejemplo que venimos hablando del partido de fútbol. Entonces, minuto 30, gol del equipo A. Minuto 50, tarjeta amarilla para el jugador Pepito del equipo B. Y así sucesivamente. Cosas muy puntuales. No contar la historia de cómo el jugador pateó el balón para hacer el gol en el ángulo o cómo el jugador hizo una falta donde agredió al otro jugador. No, cosas muy puntuales. Tenemos varias formas de representar esta línea del tiempo. La podemos hacer de forma horizontal, ¿listo? Y si la realizamos de esta forma horizontal, los eventos empiezan de izquierda a derecha, ¿listo? Si es vertical, lo hacemos de arriba hacia abajo, ¿listo? Estas líneas del tiempo deben hacer visible y comprensible la cronología, es decir, el paso del tiempo y de los minutos o de los eventos que sucedan, ¿listo? No hay una regla específica sobre el uso de los elementos que puedan usar en estas líneas del tiempo. Es decir, se pueden utilizar flechas, figuras geométricas, iconos, imágenes o recursos interactivos. Lo importante es que sean pertinentes con el tema, ¿cierto? No hacer, por ejemplo, en el ejemplo del partido de fútbol, colocar como representación una flecha, por ejemplo, porque pues no tiene que ver una flecha o un arco y una flecha con un encuentro de fútbol, ¿listo? Para que la idea sea lo más clara. Acá tenemos un ejemplo de líneas del tiempo de forma horizontal y vertical. La línea horizontal, como se dan cuenta, no hay una línea como tal, sin embargo los símbolos que se utilizan mantienen esta línea, que al unirlos cada punto, se forma la línea. Tenemos los periodos establecidos y los nombres como tal. En este caso son las estaciones en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, en este caso la primavera va del 21 de septiembre al 21 de diciembre y así sucesivamente se van formando los periodos de tiempo. Entonces, ten en cuenta que la información es muy concreta y los iconos también son muy claros. Acá, por ejemplo, recordemos que la primavera se caracteriza por el nacimiento de las flores, en el verano por la presencia permanente del sol visible, ¿cierto? En el otoño porque las hojas se marchitan y empiezan a caer, y en el invierno por la presencia de nieve o de lluvias. Entonces, dense cuenta que los iconos van relacionados con la temática que estamos tocando. En la línea vertical, entonces lo hacemos de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de la evolución de la tecnología, en donde en el año 70 Apple crea la primera computadora, en el 80 se masifica el uso del computador en todo el mundo, en el 90 se crea el World Wide Web, que es el www que utilizamos en el Internet, y en el 2000 surgen lo que son las blogs y las primeras redes sociales. Y dense cuenta que cada periodo de tiempo es exactamente igual y abarca un periodo de 10 años entre evento y evento. Y tenemos acá un ejemplo, otro ejemplo que tenemos, que es el ciclo de la vida, ¿cierto? Todos los seres vivos, sin excepción, pertenecen y hacen parte de este ciclo de la vida. Unos más largos que otros, pero todos tienen unas características en común. En este caso tenemos el ejemplo de los dinosaurios. Cuando nacemos, o cuando nacen estos animalitos, ¿cierto? Que es a los 0 meses, el crecimiento que se daba entre los 0 y los 18 años aproximadamente, la reproducción entre los 18 y los 50 años, que es decir, que los dinosaurios ya tienen sus propios hijos, y mueren a los 80 años. Estos son supuestos, ¿no? La información de los años, pues son supuestos, dado que no hay una información 100% verídica de cuántos años duraban estos dinosaurios. Sin embargo, pues acá damos un aproximado del tiempo. Entonces, den en cuenta que hay una fecha de inicio y una fecha de muerte, de finalización. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión.